Buenas a todos, espero que se le estén pasando muy bien. Mi nombre es Alarí Ramírez César Ricardo para la materia de Máquinas y Equipos Térmicos 1 con el profesor Claudio Arroyo López. El día de hoy vamos a estar viendo un tema muy relacionado a la materia de máquinas y equipos térmicos, el cual se llama intercambiadores de calor. Los intercambiadores de calor pueden ser muy fáciles de encontrar dentro de nuestras empresas o industria que nosotros hayamos investigado en algún punto de la carrera. En este caso vamos a estar hablando de ejemplos como los radiadores o las calderas dentro de la industria. En este caso va a ser un fluido que pase por una transferencia de calor debido a una máquina o dispositivo, o el intercambio de calor que hay entre un fluido y otro debido a estos dispositivos. Mis compañeros y yo vamos a estar explicando el tema, ya que estamos diciendo de intercambiadores de calor, es el número 4. Este se puede dividir en 9 bloques. Entonces yo les estaré explicando la introducción, el objetivo y los primeros 3 puntos, que es el coeficiente de calor, los coeficientes globales de transferencia de calor y los tipos de intercambiadores de calor que hay dentro de las industrias. Por ende, 2 de estos van a ser factores teóricos y uno de estos va a ser un globalizado de los tipos de máquinas que puede haber dentro de los intercambiadores de calor. Muy bien, pasando con esto vamos a ir a la siguiente parte del video para poder seguirles explicando sobre estos intercambiadores de calor y en este caso el objetivo. Gracias. Muy bien, seguimos con el objetivo de esta investigación. Ya vimos que los intercambiadores de calor son dispositivos los cuales hacen que haya una diferencia o un intercambio de calor entre un fluido y otro. En este caso puede ser que sea el acondicionamiento adecuado del aire o algún tipo de fluido como el líquido que nosotros queramos adecuar a nuestra línea de producción, empresa, dispositivo o algún tipo de máquina que nosotros tengamos que emplear. Este puede ser debido a una caldera, un radiador o un frigorífico para que nosotros podamos seguir trabajando. Algunos ejemplos de poder cambiar el fluido general que hay dentro de la empresa, o sea, estamos hablando de aire, puede ser en una empresa de healthcare, una empresa de productos médicos. En este caso vamos a estar viendo que hay muchas moldeadoras dentro de este tipo de empresas. Estas moldeadoras producen cierta cantidad de calor, el cual no podría ser un lugar de trabajo deseable si no fuera por el acondicionamiento del aire. O ya sea dentro de una empresa de productos médicos, no, medicamentos médicos. En una empresa de medicamentos médicos ocupamos que haya un frigorífico todo el tiempo. O sea, que el fluido, ya sea el aire, sea deseado para que este tipo de medicamentos a la hora de producirlos no se estén descomponiendo de manera rápida. Por ende, este tipo de lugares ocupan un aire acondicionado el cual esté a cierta temperatura un poquito más baja de la deseada para que este no se esté pudriendo antes de estar envasado. Ya sea que evidentemente ya dentro del envase lo puede sacar de la empresa y no le pasaría absolutamente nada. Algunos puntos que vamos a estar viendo son las clasificaciones. Estas clasificaciones las veré más en el punto 4.3, pero de todas maneras se mencionan dentro del objetivo, que son las clasificaciones de intercambiadores de calor. Voy a poner 3 ejemplos rápido: intercambiadores de contacto directo, intercambiadores de placas y intercambiadores de tubos. Ahora bien, me voy a pasar al punto 4.1 para poder seguir explicando el tema. Muy bien, vamos a seguir con el tema de coeficiente de transferencia de calor en la área del 4.1 en intercambiadores de calor. Como ya habíamos visto en el documento, vamos a estar englobando algunas partes, como pueden ser el sistema, dispositivos, ejemplos de algunos equipos, y la otra parte que está conjugada con esta es la área de ecuaciones. En este tema le va a tocar al área de ecuaciones. Vamos a estar viendo 2 ecuaciones muy vitales para este trabajo, el cual es la variable Q y la variable U. La variable U, como se llama en este tema, es coeficiente global de transferencia de calor. Y la variable Q, la cual hemos estado viendo desde termodinámica y transferencia de calor, es la tasa de transferencia de calor. Vamos a poner un poquito en contexto la ecuación de U. Más que nada, coeficiente de transferencia de calor.
Por explicarlo en pocas palabras, vamos a decir que es cómo está conduciendo el calor en el dispositivo y cómo está dando la variable de salida debido a las perturbaciones y la variable controlada, que es cómo queremos ver la salida de esta, ¿no? Muy bien. En este tema influye también la situación del espesor del material y también la conductividad térmica que puede tener este. Ya sabemos que por la área de química o alguna situación de la materia de termodinámica estábamos viendo que el material que estemos trabajando va a tener diferencias entre otros materiales. Entonces hay que tener muy en cuenta esa situación para poder trabajar con ellas. De todas maneras, vamos a salir un poco del enfoque que nosotros estamos explicando hace poco, ¿no? Vamos a ir con las ecuaciones. Las ecuaciones las vamos a ver en este preciso momento. Primero que nada, la variable u. Dando resolución al tema del 4.1 que nosotros estamos viendo, son situaciones de ecuaciones. Entonces voy a explicar primero la ecuación. Es el coeficiente total de transferencia de calor que nosotros estamos dando es que un fluido, un sistema de transferencia de calor por convección está trabajando con otro sistema de transferencia de calor por convección y dentro de este hay un espesor de pared que hace que influye en la transferencia de calor. Entonces la ecuación dada por esta situación es 1 sobre el coeficiente total de transferencia de calor es igual, ahora sí, las dos variables que nosotros estamos trabajando, que son los coeficientes de transferencia de calor por convección, entre 1 más el segundo sistema de transferencia de calor por convección 2. Y entre medio vamos a sumar lo que estamos trabajando, que es el espesor de la pared, que es una L, sobre una afta o una A griega, la cual es la transferencia de calor. Entonces ahí se pueden ver los conceptos que nosotros estamos trabajando con esta primera ecuación. Nos vamos a pasar a la siguiente. Ya sé que podría hacer el corte y después seguir con la siguiente ecuación, pero vamos a ir con la de Q. Q, que es la tasa de transferencia de calor. Esta es puras multiplicaciones. Vamos a tener primero, por facilidad de palabra, es la diferencia de temperaturas, que es una delta, la cual es la temperatura 1 menos la temperatura 2 o temperatura mayor menos temperatura menor. Multiplicado por la área de trabajo. La área de trabajo puede ser un sistema a una dimensión, el cual trabaje con un área a metros cuadrados. Luego tendríamos la U, la cual es lo que estábamos trabajando anteriormente, nada más que dado a la inversa, que es el coeficiente total de transferencia de calor. Y ya por fin ya tendríamos con esos tres valores de multiplicación, tendríamos la Q, que es la tasa de transferencia de calor. Entonces ya con eso podemos dar un poquito de explicación al tema 4.1 y al final de este tema vamos a poner los ejemplos en imágenes. Pues dado a esto, seguimos con el tema. Seguimos con el tema 4.2 de factores de sociedad. Los factores de sociedad más que nada son inútiles para nosotros. ¿Por qué lo digo? Las personas que sean nuestros clientes o personas que estén trabajando con los dispositivos de cambio de temperatura o ya sea calderas, transmisión y todo eso, van a notar que hay una clase de empeoramiento en el transcurso de que ellos vayan utilizando la máquina. En este caso, esta variable puede ser el factor de sociedad, la cual es una perturbación en nuestro sistema, en nuestra variable de control y sistema. A la hora de poder relacionar la variable de control con lo que está saliendo, veremos que tiene una cierta cantidad de perturbaciones las cuales están afectando al sistema, haciendo que nosotros no tengamos un valor deseado del fluido en el que nosotros estamos trabajando, como puede ser un líquido o puede ser ya sea un fluido tipo aire o una combinación de estos, ¿no? Por ende, esta variable se nos hace inútil, la cual se empieza a agrandar o su dificultad de poder eliminarla empieza a hacerse mediante el desgaste del trabajo, ¿no? Entonces,
La principal factor que nosotros tenemos en máquinas y equipos térmicos, o el principal concepto sobre este, es la problemática del engrosamiento del tubo debido a la problemática de la suciedad. Este tipo de problemáticas puede ser ya sea corrosiva o algún tipo de organismo, o ya sea un factor químico, los cuales pueden afectar nuestro sistema. En base al documento nosotros tenemos algunos ejemplos, los cuales podríamos mencionar poquito de cada uno de ellos, que es el factor químico. El factor químico es debido a la situación de poder trabajar con la máquina, y debido a estos factores químicos entre calor, frío y la conversión de estos, vemos que hay algunas problemáticas las cuales se van acumulando dentro del cilindro, bueno, de los tubos que están corriendo, haciendo que se hagan más gruesos. La siguiente que podemos tener es el ensuciamiento biológico. Algunos dispositivos, ya que están trabajando también con frío y calor y todo eso, algunos organismos como algunos hongos empiezan a pegar dentro de los tubos. Estos tubos pueden llegar a llenarse y contaminarse, haciendo que nos estén afectando poco a poco. Luego tendríamos nuestro factor de corrosión. Esta corrosión es de lo más normal. Pasa con todos los tubos que tengan algún tipo de acero, que no sean inoxidables. Hasta le pasa a los tubos de Armoflex y todo lo que nosotros pongamos en la industria. En este caso, el tubo, debido al oxígeno, empieza a corroerse, haciendo que tenga algunas bolitas de corrosión. Ya se puede engrosar o romper, lo cual lo puede hacer más débil a nuestro dispositivo. Fuera de eso, es un tema bastante simple, no tiene muchos, ¿cómo decirlo? Muchos temas, es más bien como una explicación ante los factores de ensuciamiento y por qué pasa. Fuera de eso no hay una ecuación ni como tal, así que podríamos pasar al último tema que me toca a mí, que corresponde al 4.3. Entonces seguimos con el siguiente tema. Muy bien, terminaríamos con los tipos de intercambiadores de calor, los cuales ya vamos viendo bastantes ejemplos sobre este. Vimos el calefactor, dispositivos que enfrían, algunos radiadores, por ejemplo. Vimos en algunas aplicaciones que se pueden hacer, como en empresas healthcare, empresas de medicamentos, o ya sea, si vemos un ejemplo de empresa que se puede utilizar, es en la empresa de plásticos para moldeadoras o equipos que estén trabajando con calor, para que vayan enfriando y no se vaya afectando la máquina hasta el punto de fallo. Ahorita mismo ya vimos bastantes ejemplos y podríamos denotar algunos de este tipo de clasificaciones. Por ejemplo, hay algunos tipos de intercambiadores de calor que pueden ser de tubos, donde desde el tubo los dos fluidos vayan intercambiando la temperatura para poder trabajar. Hay de manera directa y de manera indirecta. Estos tipos de intercambiadores de calor pueden ser desde una placa que esté intercambiando el calor de un punto A a un punto B de manera directa, o ya sea de manera indirecta. O sea, que los vaya separando y en cuanto los separe vaya cambiando la temperatura de los fluidos, haciendo que uno pase al lado del otro. Hablando de la intercambiación de calor, ¿no? Entonces, todo esto está clasificado de una manera muy específica en el documento, la cual, para evitarnos un poco de tiempo, voy a empezar a decir, ¿no? Los tipos de intercambiadores de calor que tenemos es de contacto directo, de contacto indirecto, de superficie, de placas, y también tenemos de tubos. Muy bien, eso sería todo por mi parte. Ya seguiremos con el siguiente compañero. Así que por mi parte del 4.1 al 4.3 ya sería todo. Muchas gracias.